Hola, ¿qué tal, bandura? Hace poco tiempo fue el aniversario de Chicken Little. No, ese no es Chicken Little. Ahora sí, esa película que ni siquiera Disney se molestó en recordar. En este canal le vamos a dar un poco de amor, comprensión y ternura, pero en lugar de hacerle una reseña, vamos a analizar uno de los puntos de esta que muchas personas han resaltado y es el gallo Buck. ¿Cuánto que muchos de ustedes no recordaban que el nombre del papá de Chicken Little es el gallo Buck? Recuerdo desbloqueado. Pero en realidad no hacen falta estudios ni referencias para decir que era un mal padre. Tal vez ni siquiera debería hacer este video. Oh, no, no, espera, ¡no! Pero ya en serio, cualquiera que haya visto la película se podrá haber dado cuenta de que el padre de Chicken Little no ayuda mucho a lo que está atravesando su hijo, hasta se avergüenza de él y únicamente tiene el descaro de apoyarlo cuando le va bien y hace cosas que para él son importantes, y el pobre hijo tratando de complacerlo y enorgullecer a su padre. Digo, entiendo que no le creas a tu hijo cuando dice que el cielo se está cayendo, pero por lo menos no lo humilles en televisión pública o no hagas que toda una ciudad se ponga en su contra. Lo único bueno de esta escena es que ha salido un mítico memingo. Ya no, hijo. No te creo. Pero ya en serio, si esta no se tratara de una película de Disney, yo creo que el destino de este pollito hubiera sido incluso fatal, ya que mucha gente joven que pasa por bullying masivo no aguanta y mucho menos si su padre no lo apoya. Sin embargo, para profundizar un poco más en este tema, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en este canal. Analizaremos algunas escenas y las iremos comentando. Ay, no el libro. ¿Cuántos no han visto el libro que se abre? Dato curioso, originalmente se iban a usar el libro para que fuera la primera escena de la película. Se parece. Oigan, ¿qué es eso? Hijo, ¿esto es lo que te golpeó? Papá, no. Dejando de lado que la ciudad se alborotó por un niño de 10 años tocando la campana que alerta a toda la ciudad, también podemos ver aquí que Buck se podría considerar culpable del evento que tanto lo avergüenza, ya que él fue el primero en plantear la idea de que la bellota fue la que le golpeó a la cabeza a Chicken Little, y en lugar de escuchar lo que tiene que decir, lo trata de loco y convence a la gente que no tiene sentido lo que su propio hijo dice para evitarse una situación vergonzosa. Las consecuencias de defender la imagen personal, ¿no? Además, miren la carita de Chicken Little, solamente quiere que le crean. Una película. Ahora una película. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a olvidar que te equivocaste? Señor, creo que su hijo está consciente sobre lo que hizo, no se lo tiene que recordar. Es espectacular en la calle, es más que suficiente recordatorio de lo que le pasó. ¿Y cuál es la necesidad de hablar de toda la mercancía que le sacaron al pobre niño a lo largo del año? Yo sabía que el capitalismo era malvado, pero al grado de no darle regalías a la familia por usar la imagen de Chicken Little para avergonzarlo, eso ya es otro nivel de maldad. Papá, no importa. ¿Sabes por qué? Porque tengo un plan. Respecto a eso, no olvides que te dije que no llames la atención y que seas discreto, ¿sí? Sí, pero yo quería... Sí, es un juego simple. Es que ni siquiera me tengo que esforzar. El consejo de no llamar la atención ya es lo suficientemente malo. Ni siquiera le deja a su hijo explicarle su plan para arreglar las cosas y lo interrumpe para recalcarle que no debe de resaltar para no pasar vergüenza. No, pues para eso mejor que no nazca el pobre pollito de una vez. ¡Clase! No tolero comentarios ofensivos hacia un No compa. importa, señor Merino. Esto de hecho es una buena crítica al sistema educativo. Anastasio Ovejero en su libro Fracaso escolar y reproducción social, la cara oscura de la escuela, habla sobre cómo las escuelas benefician a los mejor posicionados y perjudica a los más desafortunados socialmente. Él nos dice en su libro lo siguiente: y por tanto todo profesor es, lo quiera o no, un intelectual que trabaja a favor del statu quo o a favor de la emancipación. Esta cita se refiere a la emancipación por cosas como raza y posición socioeconómica. En este universo parece que sucede por apariencia física y popularidad, como se ve en la siguiente escena. Dije que no iba a usar fuentes para hablar de Buck, no sobre el sistema educativo. Muchas gracias por hacerle una crítica al sistema educativo, una que probablemente ni siquiera estaba planeada. Aquí está la solución. Tú y tu papá charlan, cierre. Ay, Abby, ojalá la charla siempre fuera la solución. En muchas familias y situaciones no funcionará, pero es bueno que trate de ayudar a su amigo, del que ella está secretamente enamorada. Pero hay que aceptarlo. Tu hijo no se parece nada a ti. Me haré cargo de mi hijo.
En esta parte no solo el padre está siendo malo, sino que hasta el director le dice lo malo que es Chicken Little a Buck, y hasta aparece Latinoamérica. Y cuando este trata de explicar el incidente que pasó en la escena anterior, él no le deja dar su versión de la historia. Tan malo es tu hijo que lo quieres culpar de todo. Si nos vamos a poner en ese plan, entonces cúlpalo de una vez de la contaminación en lugar de todas las empresas que gastan agua en la producción de sus productos y las que generan muchos residuos, y culpa a Chicken Little de una vez de eso. También pedazo de huevón. ¿Entienden? Aparte, manda a verificar tu coche, bro. Ese humo que sale del tubo de escape se ve peligroso. ¿Qué te... ¿Y si me uno al equipo de béisbol? Sí, perdón. ¿Béisbol? Pobre Chicken Little, está nervioso contándole su idea para enmendar su error a su padre, y este, una vez más, en lugar de alentarlo, lo trata de desmotivar. Y miren cómo es que ya no quiere que ese niño haga algo más en favor de su imagen personal. Este señor de verdad quiere a su hijo. Si sigue así, ya mejor que se lleven los del DIF a Chicken Little. En verdad es muy evidente que el Gallo Buck es un muy mal padre. De verdad, incluso dale like al video si desde este punto ya piensas que él es un mal padre. Y eso que estoy seguro que ni vamos ni a la mitad del video. Ay, Chloe, ¿qué falta haces aquí? Tú harías lo correcto. Señor, ¿sabe qué es lo correcto? No tratar como un inútil a su hijo. Es que ni siquiera necesita investigar sobre cómo ser un mejor padre. Sus problemas son relativamente simples de corregir, y aunque no lo fueran, ya existía el internet en la época en la que la película salió. Podría tal vez incluso hacer una búsqueda rápida en la computadora y ver qué pasaba. Pero no, el señor hasta salió pusilánime. Más tarde en la película se confirma que su padre ni siquiera fue a sus entrenamientos. No lo muestran en la película, pero estoy seguro de que Chicken Little se las tuvo que arreglar solo para ir a practicar. Bueno, supongo que el gallo al menos tuvo la decencia de ir a los juegos del equipo de béisbol, pero eso no compensa nada. Ya en el juego final, por el poder del guión, cuando Chicken Little tiene que pasar, cuando nadie confía en él, Buck ni siquiera lo defiende, solamente quiere que se lo trague la tierra. ¡Estás fuera! Oh, amigos, qué decepción. Ay, qué bonito, se tapa la cara cuando todos creyeron que el juego se había perdido. Luego ya lo apoyan en el momento en el que se supo que en realidad los bellotas ganaron. Viejo hipócrita. Y así sigue el gallo por el resto de la película. Una pena. ¡Tuvo suerte y ya! Así es, Foxy. Desde ahora tienes que aprender que la meritocracia no existe. Aunque el pollo haya tenido suerte, no importa. Tú hiciste que el equipo ganara en los demás partidos, tampoco importa. Él se llevará toda la gloria aunque pienses que no lo merece. Mientras más joven lo sepas, más lo aceptarás. Y más aceptarás cuando algo así pase en el mundo laboral. Y yo no culpo a Chicken Little por ir por la carrera, ya que si se hubiera quedado en tercera base, de nuevo, Foxy hubiera sido la que se hubiera llevado el crédito una vez más. Arriesgó y ganó. ¡Felicidades! Creo que al fin el incidente de "el cielo se cae" se olvidará con esto. ¡Qué cabrón! De verdad, perdonen el vocabulario, pero la única razón por la que esta excusa de padre se emociona por el triunfo de su hijo es porque cree que todos se van a olvidar de lo de la bellota, y no por celebrarle el logro a su hijo. No tengo nada más que agregar. ¡Otra vez no! ¿Qué, hijo? ¿Estás bien? Ya voy, estoy No. subiendo. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Seguro? Tampoco culpo a Chicken Little por ocultarle la verdad a su padre después de lo que ha pasado. A sus amigos les da una razón muy válida sobre por qué no le dijo nada, y Buck, en lugar de hacerlo sentir en confianza para que le contara lo que pasa, simplemente decide ignorarlo, a pesar de que evidentemente le miente y le da igual. ¡Voy a llamar a Abby! ¡Hola! ¿Dónde estás? Ya empezamos. Yo creí que... Esta escena me da a pensar que Chicken Little iba a dejar plantados a sus amigos esa noche. De no ser por ese pedazo de nave que le golpeó, él hubiera llamado a la casa de Abby en primer lugar y nunca hubiera llegado con ellos. ¿Hay que irnos? ¿Adiós? Siempre hay que escuchar a tus hijos, aunque no tengan nada que decir. De verdad, señor, su hijo se va corriendo con sus amigos, no sabe a dónde se dirige, estarán solos por la noche, y a usted no le importa. ¿Y tiene el descaro de aventarse esa frase? Ya no, hijo. No te creo. Dijo la frase del meme, creo que todos deberíamos de reír. ya en serio, miren la carita del Chicken Little otra vez. Solo quiere que su padre le crea una sola vez. En serio, ese tipo no se convirtió en un villano porque no quiso. Ay, señor Gallo, no sea tan duro con usted. Nadie lo culpa.
Nadie lo culpa en ese momento, pero tenga cuidado, señor. Cuando el internet se vuelva parte de nuestra vida diaria, habrá videos en YouTube funándolo por su horrible comportamiento. Como el mío, pero en inglés. Una familia entera de lemmings salió huyendo del terror y al no encontrar un acantilado decidieron lanzarse desde una banca del parque. Wow. Ese chiste es mucho más oscuro de lo que debería y hasta ahora me doy cuenta. Tiene un mensaje de odio. Perdone, no fue agradable. Tiene otro mensaje de odio. Hola, ¿qué está diciendo, señor? Su bandeja de odio está llena. Nunca he entendido los correos de odio, y yo pensaba que el mundo sería utópico si nos tratáramos como en los correos electrónicos. Parece que en ese mundo no aplica esa lógica. Olvídalo. Tú no vas a creerme nada. ¡Hijo! ¡Hijo, regresa! Después de tanto tiempo de que Buck no apoyara a su hijo, era normal que este se terminara cansando y lo terminara desobedeciendo en favor de parar la invasión, lo cual hasta cierto punto tiene sentido. Su papá no le va a creer, por lo que él piensa que debe de tomar acción para devolver a Kirby, este adorable alien, con su familia, lo que ser un mal padre puede generar, ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Tan maravillosa! Ahora que lo pienso bien, por lo menos la charla funcionó para que Buck fingiera apoyar a su hijo. Muchas veces en la vida una charla puede generar el efecto contrario, así que por lo menos podemos decir que hay peores padres que el gallo, pero vale la pena hablar de él de todos modos. ¡A eso le digo! ¡Poner la basura en su lugar! Será mal padre, pero por lo menos tiene 2 memes. Eso es un logro que no pensé ver de una película. Créeme esta vez. Yo... Sí... Sí te creo, hijo. Esta escena solamente prueba que, en efecto, Buck solamente está fingiendo apoyar a su hijo, al menos hasta ese punto de la historia. Mi hijo no se llevó el tuyo. Tú lo dejaste olvidado. Eres mal padre. Y de eso yo sé. Aquí básicamente admitió que es un mal padre. Tal vez admitir sea el primer paso para cambiar, pero eso no redime al personaje para nada. Al final el gallo nunca se redimió y aparentemente apoya a su hijo solamente porque le hicieron una película, por lo que nada de esto tuvo sentido y nos quedaremos perpetuamente con la duda de si algo logró cambiar para bien dentro de la familia de Chicken Little, además de su reputación. Como otro dato extra, hay una escena eliminada que tenía el propósito de hacer quedar al gallo Buck como un padre decente, ya que se quería plantear que no era un mal padre, sino que era uno que no alcanzaba a comprender a su hijo. Hasta le hizo un desayuno elaborado y lo defendió de los medios. No obstante, esta terminó siendo eliminada porque era muy larga. Aún así, el gallo termina mal por decir que su hijo estaba loco. Oh, Chicken Little. He is crazy. What? No. Hasta en el corte final de la película vemos que esa palabra le causa conflicto a Chicken Little. Con todo lo que hemos visto, podemos asegurar que el gallo Buck es un mal padre y hasta él lo termina admitiendo, pero nunca se redime al 100%. Entiendo que hay peores padres, pero lo que hizo esa excusa de gallo no estuvo nada bien, y es una guía perfecta sobre lo que no se debe hacer cuando tengas un hijo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, dale like, suscríbete y compártelo con la gente que no se acuerda de lo mal padre que es el gallo Buck, el papá del Chicken Little. Y yo no tengo nada más que decir, más que sigan en mis redes sociales y yo me despido. Adiós.